Muy bien. Bueno, pues bienvenidos a todos a esta conferencia mensual, la última del año, que hacemos en la rama Hesperia. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a compartir la pantalla. Ay, se me fue. Bueno, Ahí. se me fue. Adela, cierra el micrófono. Es que no puedo, se me fue. No, no puedo. A ver, un segundo. Mira, Pero estás en esto. A ver, ¿dónde? aquí. ¿Y dónde? Aquí tienes el zoom. ¿Y dónde estás? ¿Qué hiciste? Pero No se sé. te... Bueno, A deja. ¿Qué va a hacer? Joder, Deja, Carlos, deja. No sé. ¿pero cómo? No sé qué pasó. Pero yo te escuchaba, decía, se me fue. Sí, ¿y ahora? Se escucha, se sigue escuchando. Se sigue escuchando. Mira, no sé. Bueno, Bueno, sal del zoom. A ver. Es que no. deja, anda. Buenas tardes, mi nombre es Eloísa, se escucha lo que ustedes están hablando. Bueno. Muy bien. Bueno, vamos a compartir pantalla, entonces estamos aquí. Ahí está. Es mi pantalla, ¿verdad? Sí, Carlos, a mí me parece que tu sonido tiene un reverb muy deficiente, creo. Me parece a mí o a todos no. ¿Cómo, No, perdón? está bien. Se escucha bien. Se Está escucha bien. regular bien. tirando a... No, se escucha perfecto. ¿Perfecto? Sí. Pues a mí el de Adela me suena bien ese, ¿no? Pero bueno. El de Carlos. Muy bien. Bueno. Pues venga, pues Lo encerré en el baño porque no lo sé apagar. Vale. Entonces, vamos a dar comienzo después de estos inconvenientes a la conferencia de hoy, que se llama Despertando a la Realidad. Y como sabéis, esta es una conferencia organizada por la Rama Hesperia, conferencia pública, y muchas gracias a todos por vuestra participación y deciros que en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, si después de la exposición quedaremos un tiempo para preguntas, respuestas y contribuciones, si vuestra imagen podría aparecer, y si no queréis que aparezca en la pantalla, pues simplemente deshabilitáis la cámara, o la tapáis con un papelito si no sabéis cómo hacerlo. Y bueno, entonces gracias a todos nuevamente por estar aquí, y vamos a comenzar con ella. Muy bien, en primer lugar, ¿qué conocemos del mundo? Pues es una buena pregunta. ¿Qué conocemos realmente del mundo? No sé si os disteis cuenta que muchas veces pasamos por lugares en nuestro camino, por ejemplo, al trabajo, a casa, a la compra, al supermercado, a un lugar determinado, por un lugar muy habitual, pero realmente no observamos lo que nos rodea. Es decir, porque no lo vemos como la primera vez, pasamos así y vamos tranquilamente siguiendo nuestra ruta, preocupados en nuestros pensamientos y todo, y muchas veces inclusive hay mucha gente que va o mirando el teléfono o caminando con los auriculares puestos, escuchando música o cualquier cosa, ¿no?
Entonces, vamos, pero no contactamos con el entorno, no tomamos ese contacto con aquello que nos está rodeando. A mí me ha pasado con, por ejemplo, con un árbol que hay aquí cerca de donde yo vivo, un olmo muy grande, hermoso. Y claro, una vez, después de haber pasado un montón de veces, lo he visto realmente y me di cuenta de lo hermoso que era, lo grande, el follaje que tenía, sus ramas y cómo inclusive debe tener bastantes años, eh, no quedó encerrado en la reja de un colegio, de un instituto, pero la reja no pudo con él pudo más bien con la reja y la deformó un poco. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente nosotros decimos, bueno, sí, un árbol, pero ese árbol en particular no es nuestra imagen del árbol. Nosotros nos hemos hecho una imagen de un árbol, de un pino, qué sé yo, de un olmo, de cualquier cosa, y la superponemos, y inclusive hasta ni nos damos cuenta de qué tipo de árbol es. Pero cuando lo vemos y vemos, analizamos, lo contemplamos más que lo analizamos, lo contemplamos bien, entonces nos damos cuenta que que expresa algo, que tiene una vida propia y que es algo singular. Entonces, otra cosa que también nos sucede es que no solamente con la vista, sino con el oído. También a veces pasamos por el lugar o por un parque y no hace falta ni detenerse, pero no nos percatamos de la belleza del canto de los pájaros. No observamos de qué pájaros que están cantando, qué es lo que pasa. A veces hay tumultos, a veces hay peleas, o a veces simplemente están un pájaro llamando a la hembra o algo así. La cuestión es que de todo esto que inferimos, que si estamos atentos, cada vez descubriremos más del mundo que nos rodea. Pero solemos no estar atentos, sino encerrados mucho en nosotros mismos. Y ese es un gran problema. Es un problema porque realmente nos impide ser espontáneos, ser frescos y estar atentos a la vida. Bueno, ¿qué conocemos no solamente de nuestro medio entorno? ¿Qué conocemos de nuestras relaciones? De nuestras amistades, pareja, familia, de la gente que nos rodea, con la cual tratamos habitualmente. ¿Qué es lo que conocemos? Pues muy poco, ¿verdad? Porque nuestra mente tiende a hacer lo que es más cómodo, basarse en una imagen previa, que está basada a lo mejor de la primera vez que lo vimos. Ya, ¿os recordáis esto que se dice, que la primera impresión es la que vale o cuenta mucho? Bueno, pues esa primera impresión se ha quedado en nuestra mente y de ahí no la borramos, y siempre la estamos superponiendo. El condicionamiento, el prejuicio, estamos muy condicionados y por prejuicios, miedos, etcétera, un montón de cosas que hemos adquirido especialmente a través de la educación y a través de las experiencias que hemos ido pasando. Y claro, eso nos ha hecho digamos, una estructura que nosotros mismos proyectamos a los demás, un poco de lo que somos nosotros. Aquí en España hay un dicho muy famoso que dice: creía el ladrón que todos eran de su condición. Y pues eso es más o menos lo que muchas veces hacemos, cuando proyectamos en otros lo que realmente está en nuestro inconsciente, que es lo que se llama el efecto espejo. A veces otros nos devuelven la imagen de lo que nosotros somos, porque lo que percibimos es aquello mismo que estamos viendo. Esto en términos generales, no lo toméis siempre como al pie de la letra, que siempre es así, ¿no? Pero bueno, pero sí que está en el fondo. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿podemos contemplar a nuestro compañero, amigo, pariente, tratando de comprenderlo?
podemos tratar de entender, ponernos en su lugar, con respeto a su propia lucha por la vida, porque todos al final de cuentas estamos tratando de vivir, estamos tratando de entender lo que es la vida y qué es lo que estamos haciendo habitualmente. El problema es que los condicionamientos, la estrechez de la mente, el egoísmo, el estar pensando siempre de todo en función de nosotros, el miedo, muchas veces reaccionamos con agresividad, con ansiedad, por miedo, la vanidad, el deseo de dominar o de ser dominado. Esto parece una paradoja o una cosa, pero sí que existe, las dos cosas. Hay gente que quiere dominar a otros en sus relaciones y otra gente que pretende que quiere ser dominado, es decir, que busca ese padre que se le fue, que no tuvo, o en fin, que quiere tener esa relación de subyugación para no tener que preocuparse en tomar decisiones. Entonces, todos estos elementos son causa de conflicto en las relaciones que tenemos. Son los conflictos del día a día. Todos los tenemos, ¿verdad? No hace falta hacerse echarle mucha imaginación, porque realmente todos los tenemos en el día a día. Pero realmente, ¿qué conocemos de nuestras relaciones? Poco, porque a veces tenemos una imagen superficial, o a veces si tenemos una imagen un poco más profunda, esta está teñida por las experiencias previas que hemos tenido de la relación, y no nos damos cuenta que la otra persona también está dispuesta o también está en proceso de cambio y de crecimiento. Nuestra mente entonces distorsiona la realidad. Imaginaos que estamos en un paraje natural donde hay un arroyo como este, y claro, nuestra mente empieza a elucubrar y a decir cosas, decir, qué bonito que es, mira, si pudiera venir aquí más seguido, qué bien, ¿no? Ya estamos pensando en función de nosotros, no de lo que es, de dónde estamos. O nos fijamos en unas bayas que hay ahí en un arbusto y decimos, ¿serán comestibles estas bayas? O sea, ya también seguimos asociando con los procesos del propio yo. O decimos, qué poca agua que trae el arroyo. Y en lugar de contemplar y de verlo como tratar de absorber, de integrarnos con esa naturaleza, estamos totalmente guiados en las corrientes de pensamiento que circulan alrededor de nosotros mismos, alrededor del yo. Pero ¿qué pasaría si dejamos todo eso de lado? Que entonces veríamos el paisaje, el lugar, tal cual es, y podríamos integrarnos con su naturaleza, mejorando notablemente nuestra propia percepción. Entonces, la idea es que pasamos por la vida llenos de nuestras fantasías, recuerdos y temores como si fueran un sueño. O sea, porque al final cada uno tiene sus películas, como solemos decir, pero resulta que esas películas a veces nos traen de cabeza, nos ponen mal, en fin, pero finalmente son simplemente eso, son imágenes que tenemos, a veces fantasías, y realmente no tienen mucho viso de realidad totalmente, desde un punto de vista más amplio. El dramaturgo español del Calderón de la Barca inmortalizó esta idea de que vivimos como soñando en una obra de teatro muy referenciada por nosotros, que es La vida es sueño, desde el año 1635, cuando se estrenó. O sea que fijaos si tiene años. En ella, bueno, hay como en toda obra de teatro ocurren cosas y hay una historia, pero hay un monólogo que hace un personaje, Segismundo, que invita a una reflexión sobre las ilusiones de la vida mundana.
y os lo voy a poner aquí. Decía él: sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando, y este aplauso que recibe, prestado en el viento escribe, y en cenizas le convierte la muerte, desdicha fuerte. ¿Qué hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte? Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y el mundo, en conclusión, en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Pues Calderón de la Barca retrató muy bien esta situación. Luego tenemos la metáfora del despertar. Si estamos en sueño, nos preguntamos si se puede despertar. Y efectivamente, la idea del despertar, la metáfora de estar dormido y de despertar, ha sido representado en muchos mitos que son bien conocidos. Solamente ilustramos dos. Uno, el cuento de la Bella Durmiente, que es un cuento, bueno, es lo que conocemos de la Bella Durmiente, cuando la aurora es despertada por el príncipe azul, etcétera. Bueno, pues con un beso, pues es extraído de un cuento más antiguo, pero vale la metáfora. Ella está dormida por un maleficio y un beso de amor la despierta. Lo mismo que pasa en la ópera de Wagner, Sigfrido, que pertenece a la tetralogía, El anillo de los Nibelungos, donde Brunilda, la valquiria, una valquiria, se encuentra dormida. Sigfrido, el héroe, la encuentra, y cuando la encuentra, al sacarle la armadura, la ve como mujer, que es la primera vez que veía a una mujer, según cuenta la leyenda, y entonces se enamora de ella y la despierta también con un beso, y entonces nuevamente es el sueño y el despertar. En ambos casos, y normalmente como sucede en estas metáforas, es el poder del amor el que despierta al ser amado. Y aunque aquí siempre se produce, son dos personajes, pero realmente podemos entenderlo en que es algo en nuestro interior que despierta a nuestra conciencia, a nuestra mente, hacia otra realidad. Cuando nos preguntamos, cuando aparece el despertar, tenemos que preguntarnos, ¿quién despierta? ¿Quién es el que estaba dormido? ¿Es la mente cotidiana? ¿Es la mente, es la conciencia interna? Bueno, ahí tenemos que entender que la mente está en confusión, es decir, normalmente nuestra mente está confundida y está herida o envenenada por la ignorancia, ¿verdad? Porque en la ignorancia en la cual estamos envueltos nos produce una visión distorsionada del mundo. ¿Por qué? Por tres cosas, fundamentalmente, que se pueden decir muchas, pero hay tres que son realmente muy importantes, que son el sufrimiento. Y no es sufrimiento solamente aquel que representa un padecimiento muy grande por nuestra parte,
puede ser sufrimiento por una causa física, por una causa emocional, moral, por una relación, por el fin de una relación, por una pérdida, etcétera, por muchísimas cosas. Pero no es solamente ese sufrimiento extremo, que es a lo que llamamos sufrimiento, pero todo lo que representa inquietud, ansiedad, temor, etcétera, se engloba también dentro del paréntesis de esto, que en el budismo se llama dukkha, que es, digamos, toda inquietud, todo aquello que saca a la mente de su estado tranquilo, que representa un agobio o un problema. Eso por un lado. Por otro lado, la ilusión de la permanencia de las cosas. Todo el mundo está en constante transformación, todo lo que conocemos. Las cosas que tenemos, las cosas externas, las relaciones, los seres queridos, todo está absolutamente en transformación. Nada de lo manifestado es permanente. Entonces, eso es también una cosa que nos produce una ilusión, porque nos apegamos a algo, tenemos un coche, nos apegamos a este coche con gran anhelo, lo tenemos durante muchos años, lo cuidamos, decimos qué bueno que está, y un día pues empieza a tener problemas con el motor, hasta que un día o simplemente tenemos un accidente y lo tienen que dar de baja. Entonces decimos, qué pérdida, qué gran pérdida, nos habíamos identificado con él, nos habíamos apegado a él, pero el coche tarde o temprano, por las buenas o por las malas, se va a terminar. Entonces tenemos que estar preparados para saber que todas las cosas, inclusive aquellas que nos resultan muy placenteras y que nos gustan, pues básicamente están sujetas a un proceso de transformación, de creación y de desintegración que es normal en toda la manifestación. Y la tercera ilusión que nos produce la ignorancia es la ilusión de un yo separado. Es decir, nosotros solemos vernos a nosotros mismos pensando en nuestra lucha, en nuestros ideales, en lo que queremos, lo que sentimos, etcétera, nuestra vida, nuestra familia centrada alrededor de nosotros mismos, lo cual, bueno, tiene cierta naturalidad. El problema está en que pensamos que estamos separados de todos los demás. No entendemos que estamos realmente conectados. El principio fundamental de la teosofía es el de la unidad de la vida, de que todos somos uno, de que todos procedemos de la misma vida, no solamente procedemos de la misma vida, sino que participamos de esa vida, y que esa vida extraordinaria, que es el universo, está dentro de cada uno de nosotros, dentro de cada ser, pero no dentro de cada uno solamente como algo aislado, sino que además nosotros estamos conectados, nunca dejamos de estar conectados con los demás, con la naturaleza, con todos los seres, con las cosas inanimadas, con lo que existe, estamos todos absolutamente conectados. Entonces, cuando nos consideramos como un yo separado y podemos decir, bueno, si yo hago daño a otro, pero esto me conviene a mí, bueno, pues mira, lo siento por el otro, pero ¿qué se le va a hacer? Pues realmente estamos desconociendo, ignorando que existe una realidad diferente, aquella que vemos con nuestros ojos físicos. Hoy la ciencia, de distintas ramas de la ciencia, hasta la física, nos están diciendo que las cosas pueden estar separadas, pero realmente ser parte de ser una misma realidad, como en la física cuántica, las partículas entrelazadas. La sociología nos habla de las relaciones y de las redes sociales, de las redes de relaciones que tenemos cada uno de nosotros, y nos dice que no estamos separados, que todos nos influimos y que realmente hay una influencia muy grande. Entonces, todo esto es
el desconocer estas tres cosas que en el budismo se reconocen como las tres marcas de la existencia, es lo que nos produce esa característica de estar como en un sueño. La influencia de nuestro ser interno, la influencia del alma, de lo que somos internamente, de la joya en nuestro interior, sin embargo, poco a poco se abre camino y nos abre los ojos a una nueva realidad. Es decir, que hay vamos viendo algo diferente. Nuestra visión del mundo va cambiando. Y esto es un proceso cíclico, es decir, no ocurre de una vez para siempre, porque siempre vamos a hacer pequeños avances, pequeños o grandes. Pueden ser, digamos, cosas de las cuales nos damos cuenta. También se le llama el proceso de darse cuenta. Nos damos cuenta de algo y este algo nos empieza a hacer pensar y vemos las cosas de diferente manera, y este cambio de visión a su vez nos va a permitir que luego tengamos una visión diferente. Es decir, cuando comprendemos, por ejemplo, un problema en el cual estamos muy preocupados, puede ser un problema social, un problema personal, y cuando lo comprendemos, inmediatamente nos damos cuenta de cuál era la actitud, etcétera. Cuando lo comprendemos, inmediatamente nuestra visión cambia. Y ese cambio nos permite a su vez ver nuevas cosas, a lo mejor no en ese mismo momento, pero más adelante. Entonces, lo que ocurre con este despertar, este continuo despertar, o despertar en partes, es que crece el discernimiento. Es decir, la capacidad de distinguir entre lo verdadero y lo falso, lo que es real y lo que es irreal, lo que es importante y lo que no es importante. Esa capacidad aumenta, nos damos cuenta que es lo que nos hace sabios en la vida, porque no somos sabios en la vida por leer mucho o por asistir a muchos cursos, conferencias o lo que sea, sino que realmente esa capacidad de ver, de discernir por nosotros mismos y de aprender a distinguir y de dedicarnos a lo que es importante, es lo que se llama el discernimiento y es lo que nos permite crecer. Y por eso la visión interna se amplía. La ampliación de la visión interna implica que podemos superar, trascender estas cosas que nos tenían, estas ilusiones que nos hacen soñar, básicamente. ¿Cuándo se produce el despertar? Bueno, buena pregunta. Dice, uno se puede despertar en cualquier momento. ¿Es necesario hacer algo para despertar? Dice, bueno, tenemos que verlo que en el ciclo del alma, porque no podemos verlo solamente desde el punto de vista de una personalidad, de una encarnación, sino que tenemos que verlo desde el punto de vista de la evolución del alma, del ciclo de necesidad del ser interno, a través de múltiples encarnaciones. Porque evidentemente hay personas que a lo mejor conocemos o nos damos cuenta que jamás, que se deciden, pues este es imposible que despierte, este no se va a preguntar nunca. Bueno, nunca sabemos y espera que le pase algo crucial, algo muy importante, y algunos demuestran una fortaleza y una madurez que no se podía, que era insospechada. Entonces la cuestión que en el ciclo del alma, que aquí hemos representado, esta es como una curva, pero que en realidad es un ciclo compuesto por múltiples encarnaciones, tiene una fase que se llama el camino de ida, que en realidad no se va a ninguna parte, simplemente se le llama así porque en ese la conciencia, la mente, se va expandiendo, se va diversificando, experimenta, se identifica con la materia, con las cosas materiales, con las cosas transitorias, con lo que somos exactamente. Pero luego hay un momento crucial
ese momento de inflexión que está aquí abajo, donde la personalidad, este momento de inflexión aquí, la personalidad que ha pasado por muchas experiencias frustrantes y dolorosas y siente la necesidad de mirar hacia adentro, de buscar en su propio interior, de buscar dentro suyo y ver qué es lo que tenemos, de buscar una respuesta a las aparentes contradicciones de la vida, a las aparentes, a las frustraciones, a las aparentes injusticias, etc. Entonces comienza, a través también de múltiples encarnaciones, un camino de interiorización, un camino de maduración, de reunificación y de sutilización. Le decimos camino, pero realmente no se va a ninguna parte. Es decir, todo esto está en la vida diaria, en nosotros mismos y en los que nos rodean. Es decir, porque fijaos que el despertar no se trata de cambiar de sueño, es decir, cambiar de creencias, de costumbres. Sabéis que a veces hay gente que dice, bueno, siempre es bueno cambiar de muebles cada tanto, reorganizar la casa, eso te produce una diferencia, un cambio. Eso es un cambio absolutamente externo, podría ser beneficioso, pero es absolutamente externo. No puede producir un cambio duradero en nuestra mente, a menos que esos cambios que estamos introduciendo reflejen un cambio interno que se ha producido. Por ejemplo, podemos decirnos en un momento dado, tenemos muchas cosas, hemos acumulado muchos adornos, muchas cosas, tengo muchas revistas, mucho no sé qué, y pues voy a deshacerme de ellos, los voy a regalar, los voy a donar, llevar al punto limpio, lo que sea. Pero entonces tenemos que, ese cambio ya refleja una nueva condición de la mente, entonces bueno, eso sí. Pero realmente no se trata tampoco del cambio de creencias, es decir, yo creía en esta religión, ahora me hago de esta otra religión o sigo esta otra y cambio de creencia y voy a creerme a pie juntillas todo lo que me digan, sino que se trata de algo diferente, de un proceso distinto que está fuera del marco de esas creencias, de esas religiones. Tampoco es un cambio de costumbres. Si antes acostumbraba a levantarme tarde y ahora me voy a levantar temprano, me voy a sentar a meditar todas las mañanas a media hora, a esta hora, etcétera, sino que las costumbres no son ni buenas ni malas, son simplemente eso, son rutinas que nos pueden favorecer, nos pueden, digamos, facilitar la vida o nos las pueden obstaculizar. Simplemente lo que se trata es que tenemos que entender, comprender qué es lo que estamos haciendo. Si para nosotros este punto de inflexión, o sea, para nuestro ser interno como almas, este punto de inflexión pasó en encarnaciones anteriores, ¿qué es lo que vamos a notar en esta vida? Que tendremos una inquietud por esta búsqueda, por este camino de retorno desde muy temprano. Es decir, simplemente lo que hacemos es retomar. Pero este retomar desde muy temprano no nos garantiza nada. Es decir, simplemente decir, bueno, seguimos donde estábamos, ¿no? Es como un alumno que va a la escuela, estaba en tercer grado, terminó tercero y comienza cuarto y bueno, ya le resulta fácil el repaso, pero eso no significa nada. Luego se tiene que esforzar, tiene que estudiar y para adelantar, tiene que seguir siendo tan buen alumno como fue el año pasado, por ejemplo. No se puede forzar el despertar desde afuera. Es un proceso interno. Siempre se dice también, en referencia con esto, que no podemos hacer que nazca un polluelo rompiendo la cáscara del huevo, ¿sí? Porque lo que hacemos es matarlo, malograrlo. Realmente hay un tiempo, hay un momento, hay una etapa en la cual se rompe el cascarón y el polluelo sale, afuera sale la vida y nace. Y el despertar es algo parecido.
El despertar, todos tenemos un momento, todos. ¿Cuándo llega ese momento? Bueno, pues depende de muchos factores. Depende de nuestra vida, de nuestra madurez en el alma y depende también de las condiciones de la mente en la presente encarnación y de nuestro karma, de nuestros escándalos, de nuestra tendencia, de un montón de cosas. Entonces, el despertar fundamentalmente es la regeneración de la mente. Esto significa, ¿por qué regeneración de la mente? Bueno, porque dijimos que tenemos una mente que está condicionada, que está llena de distorsiones, que está llena de estructuras creadas por el yo, que nos han servido, pero que luego dejan de ser útiles y que tenemos que tratar de superarlas. Y entonces necesitamos regenerarla, es decir, hacer que funcione de una manera diferente. No es cuestión de anularla, no es cuestión de anular ni la mente, ni las emociones, ni el cuerpo físico. Los necesitamos. Son instrumentos de nuestra personalidad sumamente valiosos y los tenemos precisamente para crecer. Pero ha llegado un momento en que la forma en que la estábamos utilizando deja de ser útil y necesitamos una mente más profunda, una mente que vea las cosas de otra manera. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer, surge naturalmente como uno de los indicios, no es que nos propongamos, sino que surge naturalmente, porque a veces si lo queremos hacer como algo forzado, pues no da resultado. Dice, es revisar nuestras creencias. ¿En qué creemos? ¿Por qué creemos en esto? ¿De dónde vienen estas creencias? Muchas creencias, o la mayoría de las creencias, son impuestas por la educación, por la cultura en la cual hemos nacido, por aquello que nos enseñaron en la escuela, por el medio ambiente, por la familia, por los amigos, etc. Entonces, ¿de dónde surgen? ¿De dónde vienen estas creencias? ¿Por qué las hemos adoptado? ¿Qué sabemos realmente acerca de ese asunto? Es decir, cuando pensamos si somos capaces de separar lo que sabemos realmente, lo que conocemos a ciencia cierta, de primera mano, de lo que es una creencia razonable. Hay creencias que son razonables, no quiere decir que no podamos tener absolutamente ninguna creencia. Por ejemplo, si vamos a un lugar, vamos en autobús o vamos en el coche, por ejemplo, lo dejamos aparcado y bueno, tenemos la creencia de que cuando lo vamos a buscar el coche va a estar ahí. Podría ser que se lo haya llevado la grúa, pero y nos da un disgusto muy grande, pero es una creencia razonable, ¿verdad? Aunque siempre tenemos que estar abiertos a la posibilidad de que algo nuevo suceda que nos que nos permita trascender o superar esa creencia. Entonces, decía que tenemos que distinguir lo que sabemos a ciencia cierta. Esto sería de, por ejemplo, observar, haber aparcado el coche en un lugar donde lo estamos viendo y siempre lo estamos viendo y cuando nos vamos a retirar sabemos que el coche está ahí y punto. De la creencia con cierta certeza o la creencia razonable, es como la que decíamos de dejo el coche en un lugar, espero que esté en ese lugar donde lo he dejado. Y la tercera, una creencia que simplemente que la hemos adoptado porque nos resultaba más cómodo creer en algo y tener la aparente seguridad de una respuesta que nos daba esa creencia a un problema de la vida, que tratar de buscar una respuesta por nosotros mismos. Si nosotros buscamos, por ejemplo, si nos preguntamos, ¿existe la justicia o por qué las cosas, por qué me ha pasado esto? De estar diciendo que yo he sido una persona que no he hecho nada malo a este otro y sin embargo, fíjate lo que me ha pasado. ¿Dónde está la justicia? Bueno, podemos creer en que hay una justicia divina o en que hay una justicia en el más allá o tratar de encontrar una respuesta al problema que estamos planteando, que a lo mejor no tiene ningún sentido en los términos en que estamos haciendo la pregunta. Entonces, eso
simplemente la adopción de una creencia, muchas veces lo que hace, la hacemos, mejor dicho, por evitar, eh, inquirir por nosotros mismos. Bueno, otra cosa importante es no lamentarnos por el pasado que se fue. Muchas veces no hay nada malo en recordar el pasado y en ver fotos antiguas y en ver grabaciones, vídeos antiguos y todo esto. No hay nada de malo realmente en ello. Pero si nos lamentamos porque el pasado se fue, qué felices que éramos cuando estábamos en este lugar, cuando estábamos en esta época, cuando fulano estaba presente, cuando antes de que fulanito se muriera, etcétera. Si nos lamentamos por el pasado que fue, no estamos viviendo en el presente. Estamos atados, amarrados a ese pasado, y eso no nos deja vivir. Tampoco tenemos que tener miedo al futuro. Dice, ¿y ahora qué va a pasar? Bueno, vete a saber, con esto, ¿qué es lo que irá a pasar? Hay muchísimos eventos en el mundo y en nuestra vida personal que nos podrían, digamos, infundir miedo a lo que puede venir. Y realmente hay razones muchas veces. Pero esto no podemos hacer nada. No sabemos qué es. Lo único que tampoco podemos esperar un futuro. Dice, bueno, cuando es lo que muchos decíamos, ¿no? Cuando me jubile voy a tener mucho tiempo libre. ¿Y cuándo me voy a jubilar? Y bueno, y luego cuando nos jubilamos vemos que ese tiempo libre no existe, que era una ilusión, un sueño. Que realmente las cosas siguen estando ahí y tenemos simplemente otras obligaciones. No tenemos la obligación de trabajar, pero tenemos otras obligaciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es vivir el presente, vivir el día a día, porque es ahí únicamente en el presente donde estamos construyendo nuestro destino. El pasado ya se fue y el futuro está por venir. Y lo que está por venir no sabemos lo que será, simplemente, pero sí será consecuencia del pasado y de lo que hacemos en el presente. Y con eso nosotros estamos construyendo nuestro destino. Otro punto, que estos son puntos, no pretende ser una lista exhaustiva. Seguramente que me dejo cosas que alguien puede pensar que son importantes. Y ¿cómo no mencionó esto? Pues sí. Pero bueno, si pensáis en algo de esto, lo podéis mencionar luego en el coloquio. Otro punto importante es aceptar las circunstancias de la vida. Aun cuando éstas nos puedan parecer que son muy adversas, indeseables, injustas, etcétera, porque ellas pueden encerrar una valiosa lección. A veces, hay un refrán que lo sintetiza muy bien. Dice, lo que viene conviene. Porque en España somos muchos de refranes y realmente es cierto. A veces, no quiere decir que tengamos que aceptar absolutamente todo lo que nos viene así sin más. Simplemente a veces decimos esto y tenemos que decir que no, o tenemos que ser asertivos porque tenemos que valorar, discernir, tengo que hacer esto, no tengo que hacer, ¿por qué lo tengo que hacer yo? ¿Por qué me lo están pidiendo a mí? ¿Por qué no lo hace él? Entonces tenemos que ser asertivos en este tipo de cosas. Pero a veces vemos que no podemos rechazarlas, o sea, que simplemente vienen a nosotros y ahí están. Y no podemos escabullirnos. Entonces, la mejor política para esto es enfrentarnos a ellas. Y no enfrentarnos a regañadientes, como solemos hacer, decir, wow, ya, ¿por qué tengo que hacer esto? Lo hacemos, pero estamos de mal genio, ¿no? De mal humor y con un rechazo. Cuando lo tenemos que hacer y no hay más remedio, hagámoslo bien. Hagámoslo con nuestro de corazón, con nuestra mente y con nuestro corazón metidos en ello. ¿Por qué? Porque es una experiencia que nunca sabemos qué resultado puede dar, qué podemos aprender de ello. ¿Cuántas veces nos ha pasado que un cambio, una situación diferente nos ha
que nos ha parecido adversa, finalmente se convirtió en algo que nos impulsó a un cambio que de otra manera no lo hubiéramos hecho. Y luego también lo que dijimos antes, el discernimiento, es sumamente importante. Es el primer punto en el Vivekachudamani, a los pies del maestro, que es como un resumen de esto. Dice, aprender a discernir lo que es realmente más importante. Establecer prioridades. Una vez escuché un ejemplo que ponía alguien, de esto especialmente para los que trabajan y tienen una agenda, o a veces, bueno, los que no trabajamos también tenemos una agenda, y decía que a veces cometemos el error de que lo urgente no nos deja hacer lo importante. Entonces alguien le contaba, hay un cuento que decía, bueno, mira, ¿cómo haces para organizar la agenda? Haz lo mismo que harías si tienes un cuenco, un recipiente, y se considera que lo llenas de piedras, que eso es lo importante. Entonces pones lo importante primero y pones las piedras. Después dices, viene lo que es menos importante, y entonces eso puede estar representado como arena. Y eso lo vas acomodando entre las cosas que son realmente importantes. Y finalmente están aquellas cosas que a veces vienen y no las puedes no las puedes soslayar, y que son pequeñas cosas, distracciones, etcétera. Eso es como el agua. Todavía le puedes poner agua y se mete en los intersticios entre las piedras y la arena. Y a veces yo sé que es complicado y que a veces eso no depende de nosotros, de quién pone las piedras o quién pone la arena, pero realmente sí que es importante que reflexionemos siempre si estamos haciendo lo que es importante o nos estamos dejando llevar por las circunstancias del día a día. Cada día hay un desafío, cada día es una oportunidad, es un nuevo pequeño ciclo en nuestra vida. Los grandes logros se hacen con el trabajo diario. Hay algo que es ese trabajo que hacemos en el día a día y que no es no se trata simplemente de una gran experiencia que he tenido un cierto día y esto me ha hecho avanzar eso puede pasar y pasa, pero lo que realmente nos fortalece es el trabajo que se hace el día a día. Y no me gusta decir el esfuerzo porque da la impresión que es algo que estamos forzando, es una violencia ejercida por algo que queremos ser sobre algo que somos, sino que se trata de un trabajo, un esfuerzo, una dedicación, una perseverancia. Debemos estar dispuestos a experimentar. Muchas veces el estudiante o el que ha tenido algún vislumbre, algún despertar de este tipo y dice, hay una vida diferente, necesito trabajar, y empieza a trabajar con estudio, a veces con meditación o con determinadas técnicas, y luego llega al cabo de unos años que dice, bueno, me siento estancado, aburrido e inclusive deprimido, que se puede llegar a deprimir, pues decía, al ver que no avanza, no pasa nada extraordinario, mi vida sigue igual, no he cambiado en nada. Entonces tenemos que estar dispuestos a experimentar. Experimentar no significa experimentar a lo loco, decir, bueno, voy a consumir alguna droga determinada a ver si esta me produce un estado de conciencia más profundo que entonces me haga ver las cosas de manera diferente. No, significa que cambiar hábitos que nos lleven a pensar, porque a veces nuestro pensamiento se queda en surcos, estancado, y entonces tenemos que hacer cosas diferentes. Si estamos meditando y esa meditación vemos que parece que no pasa nada, pues dejemos de meditar de esa manera, hagamos la meditación de otra forma. A veces es necesario no sentarse, porque si te sientas, cierras los ojos y te duermes o la mente vuela hacia cualquier parte y eso no hace ninguna meditación. Entonces es preferible dar un paseo y reflexionar durante el paseo. Tiene más efecto eso, o 2 minutos
aunque sean 2 minutos de una reflexión, de un pensamiento profundo, pero intenso, con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente, que tratar de estar 15 minutos tratando de traer a la mente de vuelta hacia el tema de la meditación. El despertar es un proceso luminoso, es decir, no es un proceso doloroso. Sí que nos hacemos más sensibles y podemos percibir más el dolor y el sufrimiento. Pero sin embargo, el despertar es luminoso, arroja luz sobre todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, sobre la familia, el trabajo, las amistades, las relaciones en general, el ocio, lo que hacemos en el ocio, el estudio, etc. Todo va cambiando paulatinamente, y en la medida en que podamos ir haciendo ese despertar, esas capas de comprensión, de arrimarnos a la verdad, todo va cambiando paulatinamente. Y no porque cambien las cosas, sino porque los que cambiamos somos nosotros, la forma en que lo vemos y nos relacionamos con las cosas. Es importante preguntarnos todos los días, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué estoy viviendo? No hace falta buscar verbalizar la respuesta en una frase, en unas palabras determinadas. Generalmente si lo tratamos de hacer va a ser una respuesta adquirida, que le hemos leído de los libros. Estoy aquí para evolucionar, para que el alma adquiera experiencia o lo que sea, pero eso no nos sirve. Tenemos que encontrar nuestra idea, y esa idea también se irá perfeccionando, también irá siendo cada vez más profunda. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué vivo? Y tenemos que buscar nuestro destino con la alegría de vivir. El despertar es algo luminoso, es un proceso luminoso, entonces nos tiene que dar alegría. Aunque las cosas nos vayan mal o tengamos dificultades o tengamos que dedicarnos a algo que no habíamos previsto, alegría. ¿Por qué? Porque estamos en ello, y porque ponemos todo nuestro ser y nuestra confianza en que estamos aprendiendo y estamos haciendo también con nuestro aprendizaje que los demás aprendan. Entonces, una cosa que nos podemos preguntar es, ¿se puede acelerar el despertar? Es decir, claro, uno puede decir, oye, pero si es un proceso natural, ¿por qué no dejar que transcurra a su ritmo? Dice, no me voy a mortificar o preocupar con que si puedo acelerarlo, o si voy bien o no voy bien, o estoy estancado. Dice, pero hay algunas razones para que realmente querramos no acelerarlo en los términos del tiempo, como decir, bueno, en 3 meses voy a alcanzar el estado de samadhi con la meditación. No de esa manera, sino decir, voy, bueno, en el yoga, en la tradición del yoga hay una cosa que se llama Ishvara Pranidhana, que es devoción al Señor, devoción no al Señor externo, sino a Ishvara, al ser interno, a lo más profundo de nosotros. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a ello. Entonces, ¿cuáles son esas razones? Podemos decir algunas rápidamente. Dice, si hemos comenzado el camino de retorno a casa, como dijimos antes, queremos avanzar sin desviarnos. Igual que si volvemos a casa después de trabajar, pues no queremos ir por ahí deteniéndonos, queremos llegar a casa, ponernos cómodos, merendar o hacer lo que queramos y ya está. Otra, queremos desprendernos de la ilusión y de la ignorancia y ser realmente felices. Si hemos comprendido que todas las cosas que la mente con las cuales nos tiene aprisionado, que esas estructuras, que esos condicionamientos nos producen ignorancia y nos impiden ser felices, pues queremos realmente superarlos, queremos vivir plenamente. Vivir felices no significa vivir siempre con alegría. También podemos tener tristezas y podemos tener dolores, porque existen, alegría y dolor son dos aspectos de la vida que no los podemos evitar, pero sí podemos evitar el sufrimiento, que es una respuesta, sí podemos evitar
la depresión, si podemos evitar vivir con ignorancia, no entendiendo. Entonces, lo que necesitamos es vivir tampoco la perfección, porque no podemos alcanzarla. No existe esa perfección. Siempre es algo, como diríamos en matemática, asintótico. Vamos mejorando, 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 pero ¿qué es la perfección? Lo que necesitamos es vivir con plenitud. Es decir, vivir con lo mejor de nosotros mismos en cada momento. Pero también nos tenemos que plantear que no podemos ser felices o ser plenos si quienes nos rodean no son también felices en alguna medida. ¿Por qué? Porque estamos todos conectados y estamos todos en el mismo proceso. ¿Podemos inspirar a otros? Entonces, bueno, si todos vamos juntos, si todos vamos de la mano, nos preguntamos, ¿podemos inspirar a otros? ¿Podemos ayudar a que también despierten? En realidad hemos dicho antes que no se puede despertar desde afuera a alguien, pero sí a lo mejor podemos inspirar y simplemente podemos hacer que él retome o que resuene algo en su interior que le ayude a despertar o a tener un despertar mayor que el que ya tiene. Entonces decía, ¿por qué hacerlo? La pregunta de decir, ¿por qué no dejar que cada uno duerma tranquilo, que viva su vida en paz y que sueñe con lo que quiera? Como decía Calderón de la Barca. Bueno, porque hay una razón muy poderosa, porque hay mucho sufrimiento en el mundo. El ser humano es causa de crueldad y del sufrimiento de sí mismo, es decir, de cada uno de nosotros, de nuestros semejantes y de toda la naturaleza. Y solamente despertando, porque ningún sistema político, social o ideología, que es lo que está hoy muy imperante en todo el mundo, las ideologías, que si eres de izquierda o eres de derecha, que si eres aquí, que si eres de esto, que si eres nacionalista o eres no sé cuánto. Todo esto, al final de cuentas, lo que hacen es fraccionar, crear más confusión y nada de ello puede mejorar realmente el mundo. La historia nos lo demuestra. Todos los intentos que se han basado en esto, al final de cuentas, han fracasado. ¿Por qué? Porque solo el despertar de la conciencia de cada uno puede hacerlo. Y solo podemos comenzar por nosotros mismos. Es decir, si queremos inspirar a otros, realmente tenemos que empezar por nosotros mismos. No simplemente repetir, oye, he escuchado que o he leído que por ahí dice, mira qué cosa maravillosa. ¿Por qué no te lo lees y también te inspiras tú? No, solamente podemos inspirar si nosotros estamos despiertos, si nosotros tenemos ese pequeño, ese perfume, exhalamos ese perfume como exhalaría una flor, un jazmín. ¿Y por qué hacerlo? De tratar de inspirar a otros. Pues porque se lo están perdiendo. Porque si es bueno para nosotros y nos sentimos plenos con este proceso, con esta transformación, vamos a querer que otros también lo puedan hacer. Krishnamurti decía, tiene una frase que decía, la vida es un misterio extraordinario. Y no el misterio que hay en los libros, no el misterio de que habla la gente, sino un misterio que uno ha de descubrir por sí mismo. Y por eso es tan importante para ustedes comprender lo pequeño, lo limitado, lo trivial e ir más allá de todo eso. Es decir, lograr esa trascendencia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Estar atentos. Estar atentos. Estar atentos no significa estar mirando fijamente sin parpadear, sin pestañear, sino que estar atentos a lo que pasa, observar, el observador que está en el fondo de los procesos de la conciencia. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos desenvolvemos en el día a día? ¿A qué nos dedicamos? No vivir descuidadamente. Vivir y no dejarnos vivir. Es decir, vivir
hacer conscientemente y no simplemente siendo arrastrados por lo que hacen los demás, por la costumbre o por lo que nos viene encima. Sí, tratar de vivir. Alguna vez lo conté que una de las experiencias que relataban los agonizantes, los que estaban cerca ya en situación crítica, al borde de la muerte, cuando hacían el recuento de su vida, uno de los lamentos es que no habían vivido la vida que habrían querido vivir. Entonces, no esperemos a estar en una situación tan crítica como para vernos frente a esto, para hacer esta reflexión. Ser más responsables de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. La gente vive muchas veces, el ser humano vivimos muchas veces de manera irresponsable. No nos damos cuenta de que todo tiene consecuencia. Cuando estudiamos en teosofía la ley de karma, es una ley de acción y reacción de aquello que vuelve a nosotros, etc. Pero es una ley de responsabilidad. Nos dice todo tiene consecuencias fundamentalmente y somos responsables por las consecuencias que tienen los actos que hacemos. Competir menos y cooperar más. Es decir, muchas veces la ignorancia de creer que estamos desconectados de todo nos hace que estemos competir. A este lo voy a machacar, especialmente en el terreno muchas veces en el terreno de la empresa hay que machacar a la competencia, hay que inclusive, aunque seamos funcionarios, se arman pequeñas islas, pequeños centros, núcleos de poder, feudos, donde hay alguno que destaca, yo tengo mi feudo y este compite contra este otro y tratan de hacerse zancadillas entre sí. Realmente eso al final trae confusión, dolor. Lo que tenemos que hacer, buscar siempre es cómo cooperar más, cómo trabajar con otros y no contra otros. Seguir nuestros sueños, nuestros proyectos. Decimos, ¿cómo? No hemos hablado de que la vida es sueño. Digo, bueno, aquí usamos lo del sueño en otro sentido, ¿no? En el sentido de aquellas cosas que nos ilusionan, que quisiéramos hacer, que sentimos el impulso, el anhelo interno de hacerlo. Nuestros proyectos, nuestros impulsos interiores más puros. Y por sobre todo, vivir con alegría. Porque la vida espiritual, la vida consciente, no está reñida con la alegría, al contrario. Es vivir con alegría, con buen humor inclusive y con la esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué alegría? Porque el temor poco a poco se va a ir viendo. Está reemplazado por la confianza. Lo que sea que traiga la vida, inclusive si no suceden las cosas como nosotros las esperamos, esto, bueno, pues aprenderemos algo. Y esto es alegría. Eckhart Tolle nos ha dicho, surge mucho sufrimiento, mucha infelicidad, cuando crees que es verdad cada pensamiento que se te pasa por la cabeza. Las situaciones no te hacen infeliz. Pueden causarte dolor físico, pero no te hacen infeliz. Tus pensamientos te hacen infeliz. Tus interpretaciones, las historias que te cuentas, te hacen infeliz. Y creo que eso es muy interesante para tenerlo en cuenta. Y bueno, pues ahora para terminar diremos que estamos en Navidad, que es una alegoría, un símbolo del nacimiento de la luz. La Navidad es una fiesta que es muy anterior al cristianismo, donde en el hemisferio norte se celebraba el solsticio de invierno, que a partir de este solsticio, donde el día es el más corto, la noche es la más larga y parece que todo está más oscuro, todo difícil. Bueno, pues a partir del solsticio, la luz poco a poco comienza a surgir. El sol avanza hacia el norte, esto siempre en la simbología, claro, en el hemisferio norte. Eran los pueblos del norte, los que veían, inclusive los que están muy al norte, que tenían
digamos, los que están por arriba del círculo polar, pues que no veían la luz, es decir, no veían el sol en todo el día. El sol se ponía y no salía. Y luego, pues a partir de aquí comienza a salir y poco a poco comienza a alumbrar más. Entonces esto se tomó como un símbolo, en el cual luego el cristianismo ubicó arbitrariamente el nacimiento del Cristo, pero también con el mismo símbolo, un símbolo del nacimiento de la luz en nuestro interior. Y así como el sol nace de la oscuridad luego del solsticio de invierno, así nuestra naturaleza interna nace después de la confusión de nuestra vida, después de las luchas, de los problemas, perdón, después de las luchas, de los problemas, de los sufrimientos, de las encrucijadas y de las cosas, siempre surge la luz. Siempre surge la luz. Si solamente tenemos que estar atentos, tranquilos y confiados. Y que esto es el espíritu de la regeneración, del renacer. La Navidad nos recuerda esto. La regeneración del ser humano, igual que el sol se regenera y vuelve a salir, vuelve a alumbrar, nosotros también, nuestra propia luz interna alumbra como el fuego de esta chimenea que vemos aquí o como las luces del árbol de Navidad. Entonces os propongo que en esta Navidad celebremos juntos ese significado y que busquemos una vez más el renacer, una vez más esta luz interna para que nazca en nuestra vida cotidiana. Y con esto os deseo a todos una feliz Navidad y paz a todos los seres. Paz y siempre paz. Gracias. Y ahora, pues si queréis, ahora vamos a pasar a... Voy a dejar Muchas gracias, Carlos. y vamos a pasar a un coloquio, preguntas o comentarios que tengáis, que seguro que tenéis. Vamos a ver. Para participar, os pido que solamente abráis el micrófono si queréis decir algo para evitar ruidos indeseables y que levantéis la mano. Yo no puedo ver a todo el mundo, hay 47 participantes, no puedo verlos a todos, pero sí que levantáis la mano con la mano virtual, la mano del Zoom, donde tenéis el botón de reacciones en la barra del Zoom, tenéis una opción que es levantar la mano. Y entonces ahí sí que la veo y la puedo ver yo. Muy bien. Salomón, el primero. Adelante. Hola Carlos, como siempre, Gusto muchas verte. gracias. Igualmente, muchas gracias por todo lo que nos compartes, porque pues nos aclara muchas cosas, ¿no? Bueno, y te tengo una pregunta, Carlos, porque hablando de la separatividad, es bastante complejo para mí, pensar en que no puedo estar separado por decir algo de una serpiente que me picó. O por decir algo de una persona que me hizo mucho daño. Por mucho que quiera compartir con esa persona la hermandad o la comprensión de su nivel de conciencia, es bastante complejo decir, pues, no puedo, o sea, separarme de él para mí es lo más oportuno, ¿no? Nada más quería decir esto porque sí, se me hace un poco complicado entender que pues todos estamos unidos, pero en esos aspectos para mí es un poco complicado. Nada más, Carlos, si me haces favor, gracias y saludos a todos. Gracias, Salomón. Es una muy buena pregunta, una muy buena observación y es totalmente cierta. Claro que se hace complicado, no somos Buda todavía, ¿eh? Entonces, pero sí podemos empezar por algo más sencillo.
podemos empezar ni por la serpiente que te mordió, ni por la persona que te ha agredido con un palo o la persona que te ha escarnecido delante de todo el mundo, pero sí podemos empezar con algo que a lo mejor nos resulta un poco más indiferente o que no comprendemos bien. Siempre en nuestras relaciones no hay que irse a los extremos, ¿verdad? Pero sí tenemos, digamos, gente que no entendemos muy bien y podemos acercarnos y tratar de entender qué es lo que les pasa o por qué actúan de esa manera. Y eso es una forma de comenzar a comprender la naturaleza de otros, ponernos en el lugar del otro. De eso se trata de eso, y como dije antes, esto es un proceso gradual, un proceso de sucesivas transformaciones, pero no un proceso de decir, bueno, hoy lo voy a comprender un poquito más si me lo propongo. No, hay que ser, y a lo mejor lo podemos comprender muy profundamente de una sola vez. Fijaos que le cuenta la historia que Francisco de Asís vivía una vida disipada, de juerga, ¿no? Mujeriego y no sé cuánto. Era de una familia rica, de una familia de comerciantes muy ricos, y él vivía tranquilamente hacia su vida hasta que una vez tuvo un despertar. Y ese despertar lo llevó a darse cuenta completamente de lo erróneo de la vida que estaba llevando. Y cambió absolutamente en ese momento. Cambió y comprendió su hermandad con los animales, con la vida entera, con todo. Entonces, no tenemos que esperar ni que, bueno, esto es muy complicado, esto será para cuando más adelante. No, simplemente tenemos que intentarlo. Pero muy buena tu observación, realmente muy buena, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos, y saludos a todos. Felices. Muchas gracias, igualmente para ti, un abrazo. Emilce, por favor. Para no romper la racha con Para no Salomón, romper- siempre. En realidad, lo que me gustaría es que ampliaras un poco qué es el vivir, porque a mí me parecería, esa es la pregunta, ¿no? A ver si estoy ubicada, que depende de nuestros valores, es a donde vamos a darle importancia en la vida. Porque si solo a los placeres del cuerpo o a los placeres mundanos, que no está mal, pero que estar atentos a que hay otra cosa mucho más importante. Claro, Esa es la pregunta. bueno, está muy bien, es una buena pregunta también. ¿Qué es vivir? ¿Cuándo puedo decir que estoy viviendo? Porque, fijaos, alguien nos puede decir, oye, pero tú realmente te la pasas leyendo, meditando, pensando, escribiendo, haciendo cosas, no sé cuánto, te pierdes de vivir, no sales por ahí a qué sé yo, a tomar algo. Claro, entonces, eh, realmente, ¿qué es vivir? Eso nos puede decir alguien, ¿no? Y nosotros decimos, no, si yo estoy muy tranquilo, estoy muy feliz aquí y vivo realmente. Y el otro, nosotros lo pensamos, aquí en España hay costumbre a veces de que familias que salen, o matrimonios, o personas inclusive, que salen un día domingo, por ejemplo, y se van, hacen lo que se llama la ruta de los bares, y se van de bar en bar, y toman una cerveza aquí, con una tapa aquí, y van luego al otro bar que está en la otra calle, y toman otra cosa, y les parece que eso es vivir. Bueno, puede ser para ellos, pero realmente, ¿qué es vivir? Para mí es vivir con plenitud. Cuando nos sentimos que estamos siendo plenos, que estamos dando lo mejor de nosotros mismos, que no estamos dejando cosas. Nos podemos sentar en el sofá y ver televisión, y como una vez dijo Tim Boy, si ves la vida y ves los problemas que hay en el mundo, tiene mucha razón. Dice, tienes que hacer algo por cambiarlos, ¿verdad? O si no,
Haz como hace la mayoría de la gente, siéntate en el sofá, mira televisión y ponte a criticar. Pero realmente, ¿qué es vivir? Para mí vivir es eso. Cada uno tiene que encontrar lo que es vivir para sí. Pero creo que la idea de la plenitud es lo que tiene que... es un buen toque. Es un buen toque. No sé, Gracias, Mice, Carlos. si estoy Ex- muy... Si, No, si más o gracias, menos- Carlos. Excelente, excelente todo. Muchísimas gracias. Gracias a Y ti. sí, Un abrazo y feliz Navidad. ¿Alguien más? Servando, Hay una pregunta en el chat, ¿eh? a ver. Sí, Patricia Chávez. Bueno, hay algunas observaciones, vaya, hay varias cosas. En preguntas, vamos a ir a preguntas. ¿Por qué dice Patricia Chávez, por qué nos cuesta mucho dejar nuestro pasado haciéndonos depresivos y en el futuro donde es incierto y nos da ansiedad y nos perdemos el hoy? ¿Por qué es difícil entender nuestra realidad cuando el Buda nos ha dicho que es maya o ilusión? Bueno, muy buena pregunta, porque, Patricia, porque el hecho de que nos lo hayan dicho no significa que lo veamos claro, porque no tenemos confianza en la ley. Fundamentalmente es eso. No tenemos confianza en la ley de evolución o en la ley del karma, en la ley de la responsabilidad, de que todo sucederá, de que todos estamos allí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el pasado, ¿por qué el pasado nos ata? ¿Por qué no lo dejamos en paz? Porque realmente no nos desapegamos, porque no estamos teniendo el discernimiento necesario para darnos cuenta de que eso no es lo suficiente. Entonces, ¿qué es ese es el problema. Y el futuro, ¿por qué estamos, digamos, desconfiando del futuro? Bueno, pues porque básicamente no tenemos confianza en que el futuro traerá aquello que nos resulte más adecuado. O aquello que es el producto de lo que nosotros hemos sembrado. Entonces, de alguna manera, si es lo que tenemos que cosechar, es lo adecuado. Tenemos que aprender de ellos. Patricia, no sé si más o menos contesto a tu pregunta. Vale. Luego, vale, sí, gracias, dice Patricia. Bueno, muy bien. Está Servando que pide la palabra. Servando. Vale, Servando, adelante, Servando. ¿Qué Buenas tal? tardes. No sé si se me escucha bien. Sí, sí. Sí. Bueno, en principio, muchísimas gracias por invitarme. Llevo un poco tiempo relacionándome con vosotros. No estoy dentro de la sociedad teosófica. Sí estoy teniendo relación o he tenido relación con Carlos en 2 sesiones en el curso que está impartiendo en Madrid. Y respecto a lo que has dicho de la devoción al ser interno, y yo, dado lo que yo estoy, la relación que estoy teniendo con vosotros, mi punto de vista o lo que yo siento que echo de menos el compartir, digamos, como la teoría con la práctica. Hoy estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, pero a la vez veo que hablas mucho desde la mente, desde el preguntarse y desde mi experiencia y por lo que estoy descubriendo actualmente de algunos neurocientíficos, ellos dicen, dado que la educación que hemos recibido ha condicionado nuestro desarrollo mental
y emocional, descubrir esa devoción al ser supremo o el ser interno o ese despertar para regenerar la mente es combinar también el preguntarse con el silencio que nos lleve a ejercitar la observación y contemplación de esas sensaciones que están grabadas en nuestras zonas subcorticales y límbicas y de las que la educación nos ha confundido por lo que no somos conscientes. Por lo tanto, hay que hacer también limpieza de esas zonas, digamos, hay que ejercitar el hacer limpieza de esas sensaciones o emociones que están grabadas y que yo, por ejemplo, efectivamente, a veces digo, me gustaría, pero me veo condicionado por eso de lo que no soy consciente. Vale, pues buena observación. En principio, el proceso de despertar es un descubrimiento. Es decir, que es verdad que también tenemos cosas que están ahí y que cuando pensamos a veces que estamos en un camino diferente, sin embargo, estamos reciclando y acomodando de distinta manera aquellos elementos que teníamos almacenados de la educación, de lo que hemos leído, de las experiencias propias, etc. Pero hay algo genuino en ello, sin embargo. Dice, y nunca nadie nos puede asegurar si estamos en lo correcto o no. ¿Qué es lo correcto? Siempre estamos caminando. Cada uno de nuestros el camino de cada uno es individual y es propio y nadie lo va a decir, va a transitar por él. El camino de Buda, de Sankaracharya, de Cristo, de no sé quién, son individuales, son los que ellos hicieron o lo que nos dicen que ellos hicieron, pero resulta que nosotros tenemos que hacer el nuestro y descubrir nosotros. En Luz en en La Voz del Silencio, una obra de Elena Blavatsky, que son son textos que ella tradujo de un libro que se llama El Libro de los Preceptos de Oro. Es un libro del budismo esotérico que está en algunas lamaserías y no estaba a disposición del público común, ni siquiera de los monjes normales. Bueno, ella dice básicamente que la mente es como un espejo, refleja la realidad, pero ese espejo se llena de polvo y ese polvo hay que quitarlo. Y efectivamente es lo que has dicho, un poco lo que has dicho tú. Para nosotros tratar de conocer en profundidad, tratar de llegar a esa realidad, despertar a esa realidad, no basta con simplemente tener otro sueño de que estamos creciendo, de que somos muy desarrollados espiritualmente y todo, porque puede ser otro sueño, otra fantasía. Y sin embargo, luego cuando alguien nos empuja yendo por la calle, reaccionamos de muy mala manera y se acabó toda la espiritualidad. Entonces, eso es una cosa que tenemos que observar, que realmente tenemos que conocernos, conocer nuestras reacciones, conocernos a nosotros mismos, y conocernos a nosotros mismos significa dos cosas. Significa conocer lo grande que somos interiormente, la grandeza que tenemos adentro nuestro, la grandeza y la belleza que tenemos adentro nuestro, pero también conocer los repliegues de lo que la psicología junguiana se llama la sombra, aquellas cosas que tenemos metidos en el inconsciente, que hemos barrido ahí debajo de la alfombra y que tenemos que conocer y enfrentarlas, ni siquiera reprimirlas, aprisionarlas, echarlas y todo, sino decir, bueno, esto está aquí, ¿por qué está aquí? Ah, porque me pasó esto, esto y lo otro. Y en cuanto las enfrentamos, pierden fuerza. No sé si he respondido, Servando, a tu pregunta.
en parte sí me ha respondido, pero de alguna forma, por ejemplo, me ha parecido para mí muy importante el ejercicio de centramiento o de contemplación del interior de cada uno de nosotros, porque eso ejercita el romper la mecanicidad de la mente o el piloto automático en el que vivimos y en el que podemos vivir incluso hablando de Buda. Ujú. Así es. Por lo tanto, Eso, lo que pasa es que cómo lo hacemos, cómo lo hacemos es diferente para cada uno. Pero cada uno tiene que encontrar su forma, su vía para poder hacer esto. Gracias, Servando. A ver si hay más cosillas. Fátima pide la palabra. ¿Está Fátima por ahí? Ah, pues no sé por qué no veo la palabra. No sé por qué no veo la mano. No, porque no tengo mano amarilla, tengo una versión antigua. Entonces levanto la mano rosa. Bueno. O Es sea, la de mano, carne. es la mano física, no la virtual. Vale. Fátima, Sí. adelante. Una pregunta un poco en cuanto a el tema de inspirar a nuestro entorno. Sobre todo cuando, digamos, uno ve como injusticias, ¿no? O sea, quiero decir, ¿hasta qué punto, ese límite o X entre el inspirar y el tener un poco lo que representa, por ejemplo, la diosa hindú Kali, ¿no? De repartir justicia, ¿no? O sea, quiero decir, por ejemplo, se entiende muy bien una madre con un niño, ¿no? Como por supuesto desde el amor, pero hay una firmeza a la hora de decir las cosas, ¿no? Y hay veces que a nuestro alrededor, ¿no? Hay como este punto de aceptar. A ver, voy a intentar estructurar bien lo que quiero decir. ¿Vosotros creéis o crees, Carlos, que cómo aceptamos que quizá la vida de una persona tiene un destino? Es posible que una persona tenga un destino de ser malo. O sea, quiero decir, yo aquí en Mauricio, ¿no? Pues un poco por todos los contrastes sociales, lo tenemos, y por ser un sitio muy pequeño lo tienes muy cerca, ¿no? Tienes muy cerca gente que de repente el otro día estaba en una conversación que hablaban de uno que es billonario. Y yo por cosas de la vida tuve una interactuación con él que me pidió un trabajo enano y que no me pagó. No me pagó. Un tío con una pasta, pero con una pasta, no sé cuántos veces, y no me pagó y encima me soltó una por teléfono, que en la vida me han hablado así de mal. Y acaba de sacar un libro, ¿Cómo ser millonario? Y yo tengo la respuesta, no pagando a nadie. Claro, es la Perdón, manera. capullo, ¿no? Entonces, claro, cuando todo este tema del inspirar y no sé qué, yo cuando me pasó eso, yo os lo comparto, yo de corazón digo, es que le quiero hacer un muñeco budista y que le duela la barriga, o sea, budista no, de gurú, y pincharle en la barriga, decirle, hasta que no empieces porque encima conoce al primer ministro aquí, no le hacen pagar impuestos, ha hecho que le cambien la ley, ¿no? Entonces, claro, ante estas personas, ¿no? Estoy poniendo un extremo, pero que nos encontramos a veces como con estos demonios e injusticias, ¿no? Y yo a veces me encuentro con mi cosa interna de decir, bueno, es que tienen que existir de alguna manera, por alguna razón que no entiendo. No podríamos unirnos todos y eliminarlos, pero no, porque son parte. Bueno, aquí un poco lanzo esta pregunta, quizás es un poco un extremo, pero creo que todos a veces que nos encontramos con estas actitudes que dices, es que esto no sé, si a mí no me sale inspirar. ¿Qué le voy a inspirar yo a este tío? Perdón, por la expresión, pero si es que esto no, o sea, creo que está en otra onda, Ya. ¿no?
Correcto, ¿no? A ver, has dicho muchas cosas ciertas, ¿no? No significa que pueden despertarse y convertirse a todos en cualquier momento. El alma tiene una evolución a través de distintas encarnaciones y a algunos no les llegó. Simplemente, las personas cuando tienen la persona puede tener mucho poder y ser inclusive mentalmente preparada y ser muy eficiente en muchas cosas, en hacer dinero, en conseguir poder, en establecerse en una posición, en tener influencias y todo, pero no significa que sea un alma madura. Y esas son muy peligrosas porque según adquieren poder pero no tienen la madurez, pueden hacer muchísimo daño, como ya dices. Y no es la actitud de inspirar y de ser, no significa ser bueno, digamos, pasivo y dejar que todos hagan lo que se le da la gana. Uno tiene también que cumplir la ley. En tu caso, reclamar lo que es justo, reclamar que se te pague un trabajo que has hecho, pues es lo natural, es lo lógico. Y si esta persona no te lo paga, dice, quédate tranquila que ya te lo pagará a ti o a la vida de alguna manera. Hay muchos casos de personas, y a veces cuando vemos en la historia, personas que se han enriquecido así de manera poco lícita, poco ética, pero al final de la vida terminan bastante mal. Muchos terminan bastante mal. Inclusive aunque no pierdan su dinero, no pueden aprovecharlo ni ser felices. ¿Qué se puede hacer con ellos? Pues simplemente demostrarles la ley. O sea, no puedes decir, bueno, pobrecito, es un alma en evolución. Claro, sí, es un alma en evolución, pero decir, bueno, pero tiene que aprender la ley, justamente. En La voz del silencio también Blavatsky dice, busca a los que sepan aún menos que tú y hazle oír la ley. ¿Qué significa esto? Dice que les voy a hablar, le voy a hablar de Sankaracharya, del discernimiento, de la compasión y qué sé yo, a personas que están de esta forma, que hacen trampas para subsistir o para hacerse más poderosos. No, dice, en este caso, la ley significa la ley de la justicia, la ley material, ¿verdad? No está reñido una cosa con la otra. La madre también ama mucho al hijo, pero le tiene que poner límites. Si no le pone límites, si no le enseña a cumplir con la ley, con las cosas, que las cosas a veces no son como a uno se le da la gana que quiera que sean, le hace un daño bastante grande. La madre o el padre. Y ¿Sí? Entonces, solo una cosa, sí. porque por ejemplo, yo en este caso, pero creo que todos nos enfrentamos, ¿no? De repente hay personajes sociales que son corruptos, ¿no? Como en este caso, yo he intentado denunciar a esta persona, pero ha habido 3 abogados que me han dicho, estás loca. O sea, Claro. no duras un mes. Si este tío debe millones y tú vas a denunciarle por 150 euros, te come viva, ¿no? Y yo digo, es que me da igual, es que me da igual, es que tal. Entonces, claro, yo ahí me lo como, porque me lo como, pero me doy cuenta de que es una cosa que creo que nos pasa a todos, con cosas que nos encontramos y hay veces, que yo os lo comparto un poco, ¿no? Como que en todo este proceso interno, el rol del activismo dentro del entendimiento teosófico, ¿no? Hasta, bueno, un poco cómo es esta actitud interna que tomar ante este tipo de injusticias que parece por ahora que se nos escapan a nuestro alcance material o de acción material, ¿no? Porque ojalá, no sé, a mí me encantaría ser Batman, me encantaría. Pero, El pero caballero oscuro. es que no lo soy, entonces tengo que salir y lidiar con Pero estas cosas, ¿no? Y un poco claro. cómo es esta actitud, o no sé, o un debate de cuál es esta actitud de no sentirse un cobarde, ¿no? Porque uno dice, joder, cuando uno tiene estas verdades, es que no debería de temer a nada, ¿no? Y luego te dicen, sí,
pero tampoco tienes que ser temerario ni imbécil, ¿no? Que por 150 euros no vas a arriesgar, o sea, como que Claro, estructuras en la cabeza las cosas, ¿no? Pero bueno, como es un poco, no sé, la actitud ¿sabes? interna, sobre todo, como para Claro. esto. Eso es un equilibrio, justamente ahí está el discernimiento, pero también tienes que pensar que a lo mejor eras tú la que le debía de alguna vida anterior los 150 euros o algo parecido. No, Gracias, nunca esto me ha sabemos, encantado. nunca sabemos. Miguel, por favor, gracias, Fátima. Bueno, pues realmente has hecho una plataforma que a mí me ha parecido maravillosamente y esencial. Y yo también, como llevamos tantos años trabajando en la rama, recuerdo tantas y tantas jornadas del Día de Rama en que poco a poco íbamos tomando conciencia de cada uno de los puntos que ahora has descrito de esa manera tan extraordinaria. Y claro, esto no es flor de un día, se necesita paciencia, humildad, constancia, esa perseverancia, y porque es así como cada día a día descubrimos algo que tenemos que reformar en nosotros, algo que nos va allanando, algo que nos va permitiendo entrar en unos campos de comprensión. Y solamente después de un trabajo de muchos años, de mucho tiempo, nos podemos dar cuenta del valor de estas enseñanzas, de estos puntos de apoyo, porque claramente lo que has estado expresando es la teosofía tal y en el sentido más práctico, en el sentido más necesario. No se trata de acumular conocimiento, como has dicho, sino de vivir algo en esa profundidad, porque tenemos muchos secretos que descubrir. Nuestro ser real, nuestro ser espiritual, nuestro ser superior, tiene ahí un continente de sabiduría, y es un trabajo de allanamiento de la mente, de los vehículos, para que esa sabiduría nos cale, y así podamos comprender el por qué y para qué estamos aquí en la vida humana. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Gracias, Miguel, gracias a ti. Me tengo que ir, Carmen, me tengo que ir a la farmacia. venga, gracias. Adiós. Carmen, tienes que abrir el micrófono. Felicitarte por la conferencia, porque para mí estuvo todo muy claro y muy práctico, muy para la vida práctica. Y realmente orientadora para enfrentarnos al mundo en que vivimos, ¿no? Es que vivimos sumergidos en muchísimas corrientes de pensamientos, de sentimientos, que tenemos que ir aprendiendo a identificar dentro nuestro qué es lo que queremos y hacia dónde queremos ir. Esto es fundamental. En tanto y en cuanto no tomemos esa decisión interna, aunque después nos equivoquemos, aunque después caigamos en los mismos errores, pero ya tenemos un norte, ya nos hemos marcado hacia dónde queremos ir y cuál es nuestra estrella que nos va a guiar. Entonces, las demás disquisiciones que hemos hecho hoy dependen de las circunstancias de, primero, nuestra vida y nuestro karma. Y nuestro karma, cómo está entrelazado con los karmas de las otras personas. Por eso se dice que conocer el mecanismo auténtico del karma, solamente un iniciado puede conocerlo en profundidad, porque está todo muy entrelazado. No solamente es un karma individual, sino que hay un karma colectivo, que todos nos estamos afectando a todos. Y en lo que decía Fátima recién, que me resultó muy simpático y ejemplificador, porque de esto existe mucho, pues tenemos que tener en cuenta que hay también aquellos que ejercen el aspecto negativo de nuestro karma.
que son los agentes del karma y que pueden ser negativos como pueden ser positivos, depende porque vamos a ver, en la humanidad actualmente la balanza honestamente está bastante descompensada y está pesando mucho más las ambiciones, los egoísmos, el deseo del poder y de todas estas cosas, porque esto es lo que tira hacia abajo, hacia la tierra, porque bien se dijo, tanto por parte de Carlos como los que participaron, que en realidad nuestro asiento, nuestra verdadera esencia no está aquí en la tierra, está en otros planos espirituales, está en otros planos más sutiles, pero estamos viviendo aquí. Y aquí tenemos que desarrollar ese discernimiento a través de tener esa estrella que nos está marcando el norte, eso es lo importante, y tenerla fija, tener en ese ideal permanentemente, porque cualquier caída nuestra, que las tendremos a tropecientas, y como decía Servando, ¿no? Ese inconsciente, pero ese inconsciente también está alimentado. ¿Quién lo alimenta al inconsciente? Lo alimentamos nosotros. No es que venga fulanito de tal y nos ponga adentro. No, somos nosotros. ¿Qué leemos? ¿En qué pensamos? ¿Cuáles son nuestras aspiraciones? ¿Cómo son nuestros pensamientos? Si son nobles, egoístas, ambiciosos. Ese es nuestro inconsciente, y no es tan inconsciente, está ahí, porque lo estamos modificando todos los días. Claro. Entonces, tengamos fijo, lo que tenemos que tener fijo es ese ideal nuestro hacia dónde queremos ir. Luego el camino, hay millones de caminos para llegar, y cada uno tenemos el nuestro. Nada más. Muchas gracias, Carmen. Y según lo que dijiste, como seguías reflexionando en el ejemplo de Fátima, se me ocurrió también una cosa más. Fátima, no sé si estás ahí todavía, pero sí. Mira, piensa en esto. Afortunadamente te pilló solo con 150 euros y gracias a eso lo conociste. ¿Qué hubiera pasado si te hubieras embarcado en un proyecto grande con él? Es decir, parece una, ¿cómo diríamos? Un consuelo, un pensamiento consuelo, ¿no? Pero es verdad, digo, tú te costó poco conocerlo, pero ya sabes, ya que te vas a mantener alejada de él. Vale, ahora, gracias, Carmen. Vilma, por favor, Wilma. Buenas tardes, Adelante. muchas gracias. Sí, se pronuncia Vilma, pero se escribe con W, ¿no? Sí, muy linda, muy linda la charla. Y tengo dos preguntas. La primera es, tengo nietas y dos de ellas están incursionando, diríamos, en la teosofía. Son muy jovencitas todavía. Una tiene 16, acaba de cumplirlos, y la otra tiene 7. Pero es interesante sus preguntas, su curiosidad, etc. Entonces, mi pregunta es, ¿esta conferencia va a quedar grabada? ¿Y cómo puedo hacer, o sea, y cuál es el link para poder escucharla con ellas? Bueno, sí, gracias, Vilma. Va a quedar, sí se está grabando, y va a quedar subida en el canal de YouTube de la rama Hesperia de la Sociedad Teosófica Española en Madrid. Entonces, si buscáis Teosofía Hesperia Madrid en YouTube, vais a encontrar los enlaces, o con el título de la conferencia misma, también en YouTube lo vas a poder encontrar. Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, porque realmente con el nombre de Carlos Pérez también puedes llegar. Oh, perfecto. Bueno, lo que pasa es que hay muchos Carlos Pérez por ahí. No, pero Carlos Pérez Teosofía.
Sí, De algo así. Sofía, seguro, seguro. Sí. 1.000.000 de gracias. Porque Viva, me la, dijiste la, que la he tenías otra encontrado. pregunta. Otra Sí. pregunta, sí. Pero además quiero agradecerle, hermano, porque realmente estoy buscando material apropiado para no desafiarlas al punto de un poco generar frustración. Y esta charla fue formidable para ella, sobre todo para la mayor. Ok, la segunda pregunta tiene que ver también un poco con lo que Fátima dijo. Fátima está muy, muy mencionada hoy, pero bueno, y Sí. tiene que ver también, por supuesto, en la base con esta ley de, bueno, digamos, con la doctrina de la armonía y el equilibrio, que es la doctrina que expresa la ley del karma, ¿no ve? La ley del ajuste. ¿Qué pasa, por ejemplo? Me ha tocado dos veces ser parte de un enredo, pero no activa, de un enredo, ¿cómo puedo explicarlo? De un enredo casi judicial por dinero. Ujú. Entonces, mi primera intención fue decir, yo en esto no participo, porque simple y llanamente para mí es más importante la relación de amistad o amor que pueda tener con estas personas, incluso familiar, lo que fuera, pero más amistad y amor, ¿no ve? Que lo que pueda obtener de entrar en una rencilla. Entonces, mi primera intención fue decir, ok, me retiro completamente. Pero cuando había tomado la decisión de retirarme por completo en ese conflicto, me di cuenta que lo que estaba haciendo, también puede que esté muy equivocada, pero eso es lo que hice y esa es mi consulta. Me di cuenta que también al retirarme, yo estaba siendo cómplice de una decisión y de un acto que involucraba a 3 personas, que es completamente, primero, ilegal, segundo, incorrecto, etc. Entonces, decidí participar, pero solamente para poner en claro, esto no es correcto. En todo caso, yo me retiro sabiendo que la verdad está puesta en la mesa, por lo menos, no digo la verdad con B mayúscula, la verdad que yo veo está puesta en la mesa. Yo me retiro porque hay otras cosas más importantes. Bueno, y esperé una reacción. La reacción fue, oh, qué maravilla que se retiró, ¿no ve? Ahora hay más posibilidad de conseguir más del asunto. Pero por lo menos yo sentí que no fui cómplice en el hecho. Lo curioso fue que andando el tiempo volvió a pasar exactamente la misma situación con otras personas que de alguna manera también estaban allegadas a mí. Esta segunda vez yo dije, esto es un aprendizaje que, y como usó la hermana Carmen antes, estos grupos de personas que no son grupos grandes. Bueno, estos dos son como, perdón por romantizarlo tanto, ¿no? Pero son como angelitos del karma, ¿no? Que me han venido a recordar que hubo algo que yo no aprendí en su momento en encarnaciones anteriores y que ahora me tocó cosecharlo. Entonces, fue como una revelación tan, no puedo describirlo, sentí tanta paz y dije, ok, los voy a abrazar con amor, voy a continuar la relación con ellos, intentando ser siempre, que no siempre es fácil, ¿no? Pero ser amorosa, ser compasiva, etcétera. Y así fue. Entonces, mi pregunta es, ¿qué habría pasado si yo no ponía las cosas en la mesa y decir claramente, sobre todo la segunda vez que tuve la seguridad de que fue más o menos la misma historia? Entonces dijo, esto es algo que no estuvo aprendido. No lo aprendí y casi seguro, yo en vidas anteriores he actuado en contra de los intereses de otras personas. Y Ujú. entonces ahora me toca aprender, ¿no ve? Y lo he abrazado. Pero ¿qué habría pasado si simplemente yo me hubiera hecho a un lado y no habría dicho nada? ¿Es complicidad?
Mm. Esa es la pregunta. Va Bueno, también un vamos poco a por ver. la... Gracias, Vilma. Mira, cada situación es diferente y uno que es el que está en ella es el que tiene que decidir y tomar las decisiones. En el Bhagavad Gita hay un capítulo dedicado al tema de la acción y se explica, claro, acción y qué es acción y qué es inacción. Si uno no actúa cuando tiene que actuar, eso también es karma, genera karma. Dice, porque eso es en realidad una modalidad de acción. Me quedo callado, no intervengo, dejo que las cosas transcurran y eso es una acción, es una decisión que genera consecuencias. Genera karma también, por supuesto. Y creo que lo que uno tiene que procurar es hacer lo que cree correcto en cada caso. Hay en fin, hay muchas cosas que son difíciles de medir o de ver en cada momento, pero que simplemente hay que seguir lo que nuestra conciencia nos dice. Y a veces eso significa eh, ponerse duro. No hay por qué, ¿no? No hay por qué evitar el ponerse duro y tratar de buscar la justicia, sabiendo que esa justicia es solamente un aspecto, es el aspecto físico, material de lo que estamos viendo, pero que hay un aspecto interno que desconocemos. Lo cual no quiere decir que tengamos que machacar a la otra persona que nos pareció que nos parece que está actuando mal, sino que tengamos que, digamos, como que contemplarla y tratar de encauzarla. Mira, yo una vez tuve una experiencia cuando era muy joven y era profesor con un alumno en la escuela intermedia, eran de estos, no sé qué tendrían, eh, 13, 14 años a lo mejor, no tendrían más que eso, 13, 14 años. Pues había llevado al colegio y era un mal alumno, ¿eh? O sea, era uno de estos que siempre sacaban mala nota y todo. Y había llevado una pistola de aire comprimido, que en Argentina se les decía matagatos, un nombre feísimo, por supuesto, pero bueno, arrojaba balines, pero sí que podía hacer daño, ¿no? Con eso. Y había llevado y la estaba exhibiendo y unas alumnas, unas compañeras suyas, alumnas mías también, me vinieron con muertas de miedo, decir, oye, este está haciendo esto y tal. Entonces, ¿qué hice? Bueno, yo podría haberlo denunciado en la dirección inmediatamente y lo sacaban de las orejas, no sé qué le hacían, ¿no? Pero seguramente que un parte, una suspensión o una expulsión o algo se ligaba. Pero entonces se me ocurrió hablar con él. Y hablé a solas con él y le pregunté, digo, ¿pero por qué haces esto? Digo, no, no tienes que hacer esto, no tienes que infundir miedo en los demás o algo así. Yo no recuerdo exactamente lo que le dije porque pasaron muchísimos años. Digo, ¿y sabéis lo que pasó? Que este alumno se transformó, algo le toqué, yo en mi ignorancia, porque yo no era ninguna persona tan madura como para poder hacer esto, digo, pero en mi ignorancia algo le toqué que que él a partir de ese momento confió en sí mismo y se me convirtió a mí en buen alumno. Sacaba buenas notas, estudiaba, me hacía bien los exámenes y todo. Y los demás profesores no lo podían creer. Dice, pero ¿cómo puede ser? Digo, mira, digo, pues sí. Es decir, a veces es necesario solamente que alguien toque la fibra íntima, que inspire, para que haya ese pequeño cambio. Vale, pero nunca, obviamente no se pueden poner reglas, nunca sabemos, ¿eh? Mm, mm, mm. Vale, Muchísimas gracias, me ayuda muchísimo y es algo sobre lo que todavía tengo que reflexionar, pero definitivamente me ayuda esto del Bhagavad Gita, sí, en verdad, la inacción, ¿no? Genera karma igual. claro, En la Iglesia Católica se dice pecado por omisión. exacto. Ah, Muy bien, ok, gracias, un millón Vilma. de gracias, un millón de gracias. Bueno, pues muchísimas gracias y ya vamos a terminar, que ya estamos más o menos estamos en la hora. Entonces, os agradezco muchísimo a todos vuestra participación
Y bueno, vamos a continuar todavía no tenemos el programa del próximo año, pero en el mes de enero también haremos otra conferencia pública como esta, también un jueves a las 18:30 hora española, y entonces os voy a invitar a que participéis, pero no sin antes desearos que tengáis una muy feliz Navidad, que aprovechéis esta temporada de las fiestas de Navidad para reflexionar sobre el nacimiento de la luz en cada uno de nosotros, y que comencéis el año muy bien, con muchos proyectos, con mucho entusiasmo y por sobre todo con alegría de vivir. No hagáis tanto caso de los telediarios que nos machacan con malas informaciones, existen, no es que no existan, pero dicen una parte de la verdad y ocultan, o no dicen, ya sabéis, lo bueno no es noticia, suelen decir. Entonces, nada, os agradezco muchísimo vuestra participación y vamos a cerrar entonces con las campanitas, con el Zincha. Muchísimas gracias, chicos, y nos vemos en las próximas. Feliz año Muchísimas nuevo, gracias. feliz Navidad y feliz año nuevo. Muchas gracias. Felicidades a todos. Muchas felicidades Chao, Carolina, también. Hasta la para todos. próxima. Un beso a todos. Un beso.